Pues ahora sí que vamos a acercarnos juntos a la palabra de Dios y quiero invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Y dice versículo 36, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor, un prestamista, tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Las últimas semanas, los últimos tiempos, me gusta de forma regular visitar concretamente 2 páginas web, 2 páginas cristianas realizadas aquí en España, una Actualidad Evangélica y otra página llamada Protestante Digital. Y en los últimos tiempos he tenido que leer ciertas cosas que han estado sucediendo en algunas iglesias cristianas evangélicas que me ha llevado a sentir un profundo dolor, profunda tristeza. Hace tan solo 2 meses, bueno, no llega a 2 meses, el pasado mes de junio, leí, por ejemplo, la siguiente noticia: condenado a 12 años de prisión el director del coro de una iglesia evangélica. Esto sucedió en la Comunidad Valenciana. Por haber abusado de 6 menores de corta edad.
niños y niñas entre 5 y 10 años. Y esto lo estuvo haciendo durante más de una década, entre los años 2009 y 2020. Esto salió a la luz en el año 23. Y este año, hace 2 meses, este hombre fue condenado a 12 años de prisión por estos hechos. El autor, confeso, que reconoció lo que había hecho. Dice que aprovechaba su posición dentro de la iglesia para ganarse la confianza de los niños y abusar de ellos. Hace algunos años escuchábamos noticias parecidas a estas, pero que venían de otros países, especialmente de Estados Unidos. Y daba la sensación como que esto aquí en España sería inconcebible. Pero lo cierto es que en los últimos tiempos estamos escuchando, recibiendo noticias de casos como estos, que suceden en algunas iglesias llamadas cristianas evangélicas. Han salido algunos casos a la luz de agresiones y abusos sexuales y espirituales que se han producido, repito, en el seno de algunas iglesias evangélicas concretas. Y como no puede ser de otra manera, hermanos y hermanas, este tipo de noticias, de sucesos, nos produce un profundo dolor, preocupación y sobre todo indignación ante este tipo de conductas que son totalmente inaceptables y contrarias al Evangelio en el cual creemos, el Evangelio de Cristo Jesús, y a los principios cristianos que profesamos e intentamos aplicar en nuestras vidas personales y eclesiales. Ya desde hace unos años, más de 15 años, desde la FEREDE es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, una federación que aglutina aproximadamente a unas 3.500 iglesias en España. No están todas las iglesias, pero sí al menos unas 3.500 donde nos encontramos nosotros. La FEREDE es ese, por así decirlo, ese medio interlocutor jurídico que media entre las iglesias evangélicas y el Estado español. Y desde hace ya unos años, la FEREDE, las iglesias que pertenecemos a esta, viene adoptando de forma sistemática y progresiva medidas de transparencia, de rendimiento de cuentas y prevención de delitos de diversa naturaleza. Y desde FEREDE ya ha habido varios comunicados públicos donde expresamos que como cristianos evangélicos nosotros también tenemos una política de tolerancia cero ante los abusos sexuales. Se está trabajando y animando a las iglesias para que puedan adoptar medidas de buen gobierno, de buenas prácticas y mecanismos de control con el fin de ser cada vez más entidades, comunidades, iglesias íntegras, donde haya espacios seguros de refugio para todo aquel que acuda, visite nuestras iglesias. De hecho, si el Señor lo permite, ya el año pasado se comenzó a organizar el tercer foro interdenominacional entre las iglesias de España, y concretamente este tercer foro, que será en noviembre de este año, tiene el título de Iglesias Evangélicas, espacios seguros y libres de violencia contra la mujer y la infancia.
obviamente, hermanos y hermanas, somos conscientes de que es imposible evitar al 100% que en nuestra sociedad y también en nuestras iglesias existan, sucedan cosas como las que he estado mencionando. Pero desde Ferede, como he estado leyendo en los últimos tiempos, bueno, ya lo sabíamos desde hace unos años, se está buscando reducir al mínimo posible las actuaciones de estas personas que a veces se infiltran en nuestras iglesias. Y en el caso de que se produjeran cosas como estas, la importancia de que las víctimas, ya sean mujeres, niños o cualquier otra persona, puedan denunciar los hechos con confianza y acompañadas, sin temor a sentirse nuevamente victimizadas o culpabilizadas por lo sucedido. Tenemos que tener claro, hermanos y hermanas, como miembros de esta iglesia cristiana evangélica aquí en Valdepeñas, que cuando alguien, debido a la posición de liderazgo que ocupa en la iglesia, es decir, en el ámbito religioso, cuando alguien, aprovechando esa posición, se aprovecha de los más vulnerables o de cualquier otra persona, esto ha de considerarse siempre como una conducta despreciable, intolerable y denunciable. Obviamente, cuando hablamos de abusos sexuales que puedan ocurrir dentro de la iglesia, tenemos que saber que eso es un delito y que tiene que ser denunciado ante las autoridades. Que esto no se puede encubrir, que no se puede tapar, como al parecer ha sucedido en algunas iglesias evangélicas y que en los últimos tiempos se ha destapado. Pero también cuando hablamos de abusos espirituales, aunque no sean conductas delictivas legalmente, sí son conductas abusivas y claramente denunciables, al menos en el contexto eclesial. Creo que un caso, y además lo tenemos en la Escritura, que el Señor ha permitido que lo conozcamos. Él se podía haber encargado de ocultarlo, de que no supiéramos lo que sucedió con el rey David, cuando él aprovechó su situación de autoridad, de poder, para tomar la mujer de otro hombre. Y muchas veces solemos decir, bueno, es que ella también tenía su parte de culpabilidad. Sí y no. Y no. Esto es evidentemente un caso de abuso espiritual. Era muy difícil que en aquella época una mujer se negara a los deseos de un rey. Y sabemos que hay líderes, pastores evangélicos, que aprovechando su posición espiritual, seducen a mujeres con el único propósito, porque siempre el propósito final es el de mantener relaciones sexuales. Esa es la realidad. Jesucristo fue un hombre con todo el poder y la autoridad. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero Jesús nunca utilizó su poder y su autoridad para acosar, para abusar de ninguna persona. La conducta de Jesús siempre fue ejemplar, intachable. Trataba a todas las personas, a todas, incluidas a esas personas que le despreciaban, que lo rechazaban. Él las trató siempre a todas con amabilidad, con ternura, amor, compasión. Daba igual
quién fuera la persona. Claramente la Escritura nos dice que Dios no hace acepción de personas. Aunque también es cierto que aunque a Jesús le preocupaban todas las personas, según vemos en la Escritura, en los Evangelios, el Señor Jesús tenía una atención especial hacia los más débiles, hacia los más vulnerables dentro de la sociedad en la cual vivía, y especialmente hacia las mujeres y los niños. En los Evangelios encontramos varios relatos donde observamos, por un lado, el desprecio que había en la sociedad judía y en muchas otras culturas hacia la mujer por ser mujer. Pero por otro lado vemos el trato compasivo, misericordioso de Jesús hacia ellas. Y uno de esos relatos es el que hemos leído en esta mañana en Lucas capítulo 7. Un texto que me gustaría volver a él en este momento, si me queréis acompañar. Es un relato muy parecido a otro en el cual estaba implicada una mujer llamada María de Betania. Lo vemos en Marcos como en Mateo y Juan. Sin embargo, este relato concreto no es el mismo. Este relato que nos da Lucas es único, no aparece en otra parte de los evangelios. Y se nos dice que uno de los fariseos, como bien sabemos, podemos recordarlo en esta mañana, los fariseos eran uno de los grupos religiosos judíos en tiempos de Jesús. Era un grupo religioso muy estricto en cuanto a la obediencia a la ley de Moisés y a otros ritos y costumbres que se habían agregado con el correr del tiempo. Los fariseos eran muy críticos hacia el Señor Jesús, le desafiaron muchísimas veces, pero es interesante que a pesar de esto, el Señor siempre los tuvo en consideración. Y ahora tenemos un fariseo que, según vemos en el versículo 40, se llamaba Simón. Y este Simón le rogó a Jesús que viniera a su casa un día para comer. No sabemos qué llevó a este hombre a invitar a Jesús. No se nos dice en el relato bíblico por qué le invitó. Podía haber sido quizás por una necesidad espiritual que tenía Simón, o quizás era meramente curiosidad en cuanto a quién es este hombre del cual tanta gente habla, o quizás era por su popularidad. Jesús era una persona famosa y no estaría mal hacerse un selfie con Jesús, una foto, para que la gente sepa que yo estuve con él. O quizás le invitó como una oportunidad a ver si le pillaba en algo para poder denunciarle. No lo sabemos, ni nos importa cuál fue la motivación que tuvo Simón para invitar a Jesús. Lo cierto es que el relato nos recuerda que Jesús aceptó esta invitación y fue a comer a casa de este fariseo, a pesar de que estos siempre mostraban una actitud negativa hacia el Señor. Pero Jesús nunca los rehuyó. Él siempre mostró interés y preocupación por todas las personas, por todas, fueran quienes fueran, incluso aquellos que no le querían. Jesús estaba interesado en la gente, en las personas. Qué lección tan importante para nosotros también en el día de hoy, que muchas veces tú y yo pues seleccionamos a la gente dependiendo de ciertos factores, y a unos aceptamos y a otros rechazamos. Jesús fue a la casa de Simón y dice versículo 36, sigue diciendo que habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa, o para ser más correctos, se recostó, se reclinó. En aquella época los judíos no se sentaban en una silla alrededor de una mesa como hacemos nosotros, no. Más bien lo que hacían era recostarse con los pies hacia afuera de la mesa, se apoyaban en el codo izquierdo, con la mano derecha podían coger los alimentos. Esto nos permite entender cómo fue posible que aquella mujer se acercara a los pies de Jesús, como nos dice los siguientes versículos. Versículos 37 y 38 dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Por regla general, son muchos los que consideran que esta mujer, debido a que se dice que era pecadora, se suele decir que ella era una prostituta. Podría ser, en aquella época, debido a este título que se le da pecadora, pero el texto no nos dice, hermanos y hermanas, exactamente cuál había sido el pecado o los pecados más bien de esta mujer. En aquellos tiempos los judíos solían dividir a las personas en clases, en categorías, en las que se encontraba el grupo de los pecadores. Estos eran los marginados sociales en la época de Jesús, donde sí, es verdad que se encontraban las prostitutas, pero también dentro de este grupo se encontraban personas como los recaudadores de impuestos, los encargados de trabajar en el Ministerio de Hacienda. Allí estaban también metidos estos, los recaudadores de impuestos, los ladrones, incluso hasta los pastores, los que cuidaban las ovejas en el campo. Para los líderes judíos, todo el que no cumpliera con las reglas y ritos establecidos por ellos eran considerados como un pecador. En el relato no se nos dice cuáles fueron los pecados de esta mujer, pero lo que sí podemos extraer del texto es, por un lado, que sus pecados eran conocidos en toda la ciudad. Allí todos sabían lo que había hecho esta mujer. Pero por otro lado, por lo que el Señor Jesús va a decir dentro de un momento, es evidente que sean cuales fueran los pecados que ella había cometido, ya habían sido perdonados. Probablemente esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús antes de que se nos dé esta escena. Y si ahora ella acude a la casa de Simón el fariseo, al saber que Jesús estaba allí, ella lo hizo con el propósito de expresar su profunda y sincera gratitud porque Cristo ya la había perdonado. En este tipo de eventos sociales, estas comidas que solían hacerse en los patios de las casas, aquellos que tenían casas que podían tener un patio, porque no todo el mundo tiene por qué tener una casa con patio, ¿verdad? Pero este evidentemente era un hombre económicamente que estaba bien y tenía una casa que contaba con un patio y allí se permitía que otras personas del pueblo, aunque no hubiesen sido invitadas a comer, sin embargo, podían asistir, ponerse alrededor de la muralla, de las ventanas, de las puertas, para poder escuchar las perlas de sabiduría que salieran de las bocas de los invitados a estas comidas. Es por eso que esta mujer la vemos en la casa del fariseo. Ella tuvo que armarse de mucho valor para haberse atrevido a entrar en aquella casa y hacer lo que va a hacer a continuación. La mujer había traído consigo una pequeña botellita, un frasco de alabastro, una piedra, al parecer que venía de Egipto, y que contenía un perfume sumamente costoso. Y había venido a aquella casa para derramar aquel perfume a los pies de Jesús. Recordemos, el Señor está recostado, reclinado, con los pies hacia afuera, de tal manera que ella pudo acercarse para hacer esto. Pero, al parecer, cuando ya estaba a los pies de Jesús con la intención de derramar aquel perfume, en ese instante ella rompió a llorar y llorar
y llorar. Ella era consciente de todo lo que Cristo le había perdonado. Y después de haber estado llorando, debido a que no había traído una toalla y le había mojado tanto los pies a Jesús, resulta que se soltó su cabello y con su melena le secó los pies a Jesús. Qué descarada y desvergonzada, dirían muchos de los que estaban allí presentes. Ya no solamente porque todos conocían que ella era una mujer pecadora, sino que además estaba faltando a una de las costumbres sociales de aquel tiempo, que prohibía que una mujer se soltara el pelo públicamente. Y esto fue lo que hizo ella. No le preocupó lo más mínimo lo que pensaran otros de ella. Lo que le preocupaba era lo que el Señor pudiera pensar de ella. Y obviamente esto ofendió a Simón, el anfitrión de la casa, y probablemente al resto de los comensales. Por eso dice versículo 39 que cuando el fariseo Simón vio esto, dijo para sí, fijaos, si este, es decir, si Jesús fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Es decir, con esta declaración que hace Simón en silencio, nadie escuchó aquello, lo dijo para sí mismo. Con esta declaración él estaba reconociendo que realmente él no creía en Jesús. Se siente decepcionado de que su invitado especial haya tolerado un acto tan bochornoso y vergonzoso como el que había protagonizado aquella mujer en ese momento. Él pensaba que si Jesús realmente hubiera sido un profeta, habría tenido suficiente discernimiento para saber, versículo 39, quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Pero aunque Simón acusaba a Jesús de que el Señor no conocía a aquella mujer, realmente era al revés. Era Simón quien desconocía no solamente la identidad de aquella mujer, sino desconocía la identidad de su invitado, Jesús de Nazaret. Simón no sabía, o mejor dicho, Simón no quería saber que delante de Dios todos somos pecadores, todos somos deudores, todos tenemos una deuda con Dios que ninguno de nosotros puede pagar. Y para explicarle esto, Jesús le contó la historia, una parábola sobre dos deudores. Dice versículo 40, y respondiendo Jesús, y uno se pregunta, bueno, ¿respondiendo a qué si nadie le hizo ninguna pregunta? Simón había hecho un comentario, pero lo dijo para sí en silencio. Él pensaba que nadie podía escuchar su mente, su corazón, pero allí había uno que sabía lo que Simón estaba pensando. Y por eso dice el texto, y respondiendo Jesús le dijo a Simón, Simón, tengo una cosa que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Es decir, le debían dinero. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos generosamente, a los 2. Y ahora pregunta Jesús, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, yo no sé si el Señor Jesús haría esto con la mano, no lo sé, pero lo podía haber hecho. Y le dijo, Simón, lo has clavado, has juzgado
correctamente, le dijo a Simón. Es decir, por medio de esta parábola, Jesús le va a revelar, a declarar a Simón varias cosas. Por un lado, le va a decir, mira, yo conozco perfectamente a esta mujer. Yo conozco todo lo que ella ha hecho a lo largo de su vida. Conozco sus pecados, conozco su pasado, pero también conozco su presente. Y sé lo que hay en su corazón en este momento. Sí, ella era una pecadora, pero ahora es una pecadora redimida, rescatada. Además, el Señor le va a hacer ver a Simón de que él, Jesús, conoce también lo que hay en el corazón de Simón. Y además quería ayudarle a que él se conociera a sí mismo. Y además Jesús le quiere hacer ver que Simón tiene que saber que Jesús no solamente es un profeta, sino además tiene poder y autoridad para perdonar y salvar a los pecadores. Jesús quiere que Simón se dé cuenta de que él, Simón, también es un deudor, él también es un pecador y no tiene lo suficiente para pagar esa deuda. Esta mujer supo, conoció esta verdad y por eso acudió a Jesús, porque necesitaba ser perdonada y sabía que Jesús podía perdonarla. Sin embargo, Simón pensaba que él no necesitaba el perdón de Dios, porque él no creía que hubiesen cosas graves en su vida que le convirtieran en un deudor. Él no tenía nada que agradecerle a Dios, y si había algo, era muy poco. No era muy poco, no hacía falta, por tanto, pedir perdón. Como el Señor le va a señalar con su respuesta. ¿Cuál de ellos entonces le amará más, Simón? Y Simón respondió perfectamente, bueno, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús, versículo 44, volviéndose hacia la mujer, es decir, mirando a la mujer, Jesús pone sus ojos en ella y le dice a Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Esto tuvo que ser impresionante si hubiéramos estado allí presentes viendo toda la escena. Sabemos que Lucas era médico y le gustaba mucho la historia y escribió el libro de Hechos, un historiador, pero no cabe duda que también Lucas era un artista como la copa de un pino. ¿Cómo desarrolla, cómo explica toda esta escena? ¿Ves a esta mujer? Es decir, cuando Simón se miraba a sí mismo, él veía a una persona justa que no necesitaba ser perdonada. Cuando miraba a aquella mujer, él veía a una persona pecadora que no merecía ser perdonada. Pero Jesús quiere que él vea que aquella mujer había dado evidencias, muestras de haber sido perdonada, mientras que él, por el contrario, no, debido a su falta de amor. Y por eso Jesús le dice, versículo 44, 46, mira, Simón, yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Es decir, Jesús le está recordando una costumbre, un acto de cortesía que toda persona en su casa tenía que tener hacia sus huéspedes, y era lavarle los pies sucios, sobre todo en aquella época donde el calzado era muy sencillo, lavarle los pies a todo aquel que entraba en su casa. Dice, yo entré en tu casa y tú no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso. Otra costumbre era que cuando alguien era invitado y entraba en la casa, después de haberle lavado los pies, se le daba un beso de cortesía. Y Jesús dice, tú no me diste ningún beso, pero es que esta mujer, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite,
Y en tercer lugar, había una costumbre que también se derramaba un poquito de aceite sobre el invitado. Y Jesús dijo, mira, tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, con perfume. Simón había descuidado por completo las normas de cortesía, de reverencia, de atención hacia los huéspedes. Todo lo contrario de lo que hizo esta mujer, quien con sus muestras de amor demostró que realmente había entendido, había conocido, había comprendido que ella era una pecadora y que Jesús la había perdonado, porque es el único que puede perdonar los pecados. Por eso Jesús le dice, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella, ahora Jesús se dirige a ella y le dice, tus pecados han sido perdonados. Aunque Jesús se dirige ahora a la mujer, para que ella tenga la certeza, la seguridad, que esté tranquila. Tus pecados han sido perdonados, yo te los he perdonado, no te preocupes. Aunque Él se dirige a ella, al mismo tiempo también se está dirigiendo a todos los presentes que estaban viendo todo aquello. ¿Para qué? Para que dejasen de mirar a aquella mujer como si continuara siendo pecadora. No, esta mujer ya no es la que vosotros habíais conocido. Y termina el texto, versículo 49 y 50, que los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Obviamente la declaración que hizo Jesús en cuanto a que los pecados de aquella mujer habían sido perdonados, eso fue un duro golpe para los judíos, los fariseos que estaban allí, porque ellos sabían que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Un poquito antes de este capítulo, en el capítulo 5, precisamente se nos cuenta una historia de esto, que Jesús había perdonado los pecados de un hombre paralítico. Capítulo 5, versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Evidentemente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso nadie lo ve. Eso no se puede ver. Eso es más fácil, pero Jesús le dice, mira, para que sepáis que el Hijo del Hombre, fijaos, versículo 24, tiene potestad, poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Los escribas y fariseos tenían razón al decir que solo Dios puede perdonar los pecados. Es por eso que Jesús pudo perdonar los pecados y sigue perdonando en el día de hoy los pecados de todo aquel que los confiese, porque Jesús es el Hijo de Dios, Dios el Hijo, Dios hecho hombre, que vino para salvar y buscar a los pecadores, para perdonarles de sus pecados. Obviamente el texto no nos está diciendo que Jesús hubiese pasado por alto los pecados de esta mujer, sino más bien los había perdonado. Y le perdonó sus pecados no porque ella amara mucho a Jesús, no. Eso no es bíblico.
Ella no fue perdonada porque amara mucho a Jesús, sino porque puso su fe en Jesús. El Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Versículo 50. Es la fe en Cristo Jesús, no lo que tú y yo podemos hacer para el Señor, no nuestras obras, nuestras acciones, por muy buenas y necesarias que sean estas. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor le dijo: tu fe, ha sido tu fe la que te ha salvado. Evidentemente, cuando una persona ha tenido fe, ha creído en Jesús, una vez obtenida esa fe, eso nos lleva luego a hacer buenas obras, a amar a Jesús, como demostró esta mujer. Tu fe te ha salvado. Hoy, en el día de hoy, el Señor Jesús sigue perdonando los pecados de todos aquellos que se acercan a Él y los confiesan. Puede que en esta mañana haya aquí algún Simón o alguna mujer pecadora, algún hombre pecador. Independientemente de cuáles sean tus pecados, en esta mañana el Señor quiere perdonarlos si tú se los confiesas. Hemos comenzado este mensaje señalando la realidad dolorosa y silenciosa que está sucediendo en el seno de algunas iglesias cristianas evangélicas, como puede ser el acoso y el abuso, tanto sexual como espiritual, por parte de algunas personas que ocupan una posición de autoridad, de liderazgo en el contexto eclesial. Aunque tristemente muchas veces estos casos suelen ser tapados, encubiertos. Uno de los artículos que he estado leyendo en estos días nos recuerda que diversos informes indican que únicamente entre el 10 y el 15% del total de los casos de abusos por parte del liderazgo en entornos religiosos son formalmente reportados, conocidos. La gran mayoría de las víctimas no revelan lo sucedido, particularmente por temor a no ser creídas o a enfrentar represalias. Tristemente vivimos en una sociedad que evidentemente afecta a nuestras iglesias, una sociedad donde impera la cultura del silencio, Es por eso que, como he recordado en esta mañana, a través de varios medios de comunicación cristianos, se nos recuerda la importancia de la necesidad de educar, de cambiar la mentalidad hacia una cultura de la denuncia, con el objetivo de hacer justicia y restaurar al culpable y a las víctimas. La tendencia, tristemente, en muchas ocasiones, lo que suele suceder generalmente, la tendencia hasta ahora es restaurar al agresor, pero dejar a las víctimas enterradas y silenciadas en su dolor. Es por eso que, debido a todo esto que últimamente, sobre todo dentro del mundo evangélico, está saliendo a la luz, que el pasado mes de julio la Alianza Evangélica Española hizo público un comunicado para presentar una iniciativa para compartirlas con las iglesias evangélicas. Una iniciativa con el título, ahora sí, Esther, puedes poner por favor el power, con el título Por una iglesia íntegra, justa y restauradora, basadas en el Salmo 15, que fue el salmo que yo leí al comienzo de este culto. Y en este comunicado que presentó la Alianza Evangélica Española, dice así: como entidades
y líderes evangélicos en España nos dirigimos a las iglesias, entidades y ministerios y creyentes y a la sociedad en general con profunda preocupación y firme resolución ante los recientes casos de abuso, inmoralidad sexual y uso indebido del poder por parte del liderazgo en las iglesias que han emergido en diversos ámbitos de nuestra comunidad. Y se han propuesto al menos 3 cosas. Por un lado, marcar nuestra posición, dice, como representantes de Cristo, reconocemos que la verdad nos hace libre, diría el Señor Jesús en Juan 8:32. Es decir, no podemos construir, hermanos y hermanas, el reino de Dios sobre el encubrimiento, el silencio cómplice o la negación de realidades dolorosas. En segundo lugar, Dios requiere de nosotros justicia y misericordia, como se nos dice en Miqueas 6:8. Estamos llamados como iglesia, llamados a proteger a los vulnerables y a hacer justicia, especialmente cuando el abuso se perpetra por quienes ostentan posiciones de autoridad espiritual. En tercer lugar, el cuerpo de Cristo sufre cuando uno de sus miembros es herido. Primera de Corintios capítulo 12. Las víctimas de abusos son nuestra responsabilidad ante Dios y los hombres, y no una amenaza a nuestra reputación institucional. En cuarto lugar, el arrepentimiento genuino implica responsabilidad. El verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones concretas de disciplina, es decir, disciplinar a aquel que ha hecho un mal, restaurar, reparar y cambiar. No simplemente se trata de decir buenas palabras, sino que hay que actuar. Esa es nuestra posición, como comentan nuestros hermanos desde la Alianza Evangélica. En segundo lugar, también hay un compromiso. Nuestro compromiso ante esta realidad nos compromete a trabajar para, en primer lugar, crear espacios seguros donde las víctimas puedan ser escuchadas, creídas y acompañadas sin añadirle más sufrimiento adicional ni juicio. Nos comprometemos a promover la formación en prevención de abusos y gestión apropiada de denuncias en nuestras iglesias, comunidades. Además, nos comprometemos a implementar protocolos claros para la intervención en casos de abuso y conducta inmoral por parte de los líderes. En cuarto lugar, nos comprometemos a defender la transparencia y la rendición de cuenta como valores irrenunciables del liderazgo cristiano, recordando, como diría el Señor Jesús, que no hay nada oculto que no llegue a revelarse. A veces nos enteramos de cosas que han estado sucediendo durante años, pero llega un momento en que todo se destapa. Y en tercer y último lugar, habla de este documento sobre nuestro llamamiento. Instamos a las iglesias, ministerios y entidades evangélicas a, en primer lugar, romper la cultura del silencio que perpetúa el abuso y daña profundamente el testimonio de Cristo. En segundo lugar, priorizar el bienestar de las víctimas sobre la reputación institucional, recordando las severas palabras de Jesús sobre quienes hacen tropezar a los pequeños en Mateo 18:6. En tercer lugar, nuestro llamado es también a implementar medidas preventivas y protocolos de actuación ante denuncias de abuso.
En cuarto lugar, colaborar con las autoridades competentes cuando sea necesario, reconociendo su rol legitimado por Dios para mantener el orden y la justicia. Como decía antes, hermanos, hay ciertas cosas que tristemente pueden suceder en la iglesia que simplemente, eso de simplemente lo ponemos entre comillas, son pecados, afectan a la iglesia. Pero hay otros pecados que son delitos y cuando estos ocurren tienen que ser puestos en conocimiento de la justicia. No podemos taparlo. Y en quinto y último lugar, nuestro llamado a adoptar una postura de humildad que permita el examen interno que lleve a la reforma de prácticas que pueden facilitar el abuso. Adoptar una postura de humildad. Hermanos y hermanas, aunque soy consciente de que el tema que hemos traído en esta mañana ante vosotros no es agradable, más bien es todo lo contrario, desagradable. Aún en nuestra cultura evangélica siendo un tabú, sigue siendo un tabú ciertos asuntos, ciertos temas. Pero la realidad es que hay una verdad que está sucediendo en algunas iglesias evangélicas y eso puede suceder también con nosotros. Por eso la importancia de ser humildes y reconocer que tanto tú y yo podemos caer en cosas como esta. Yo hace ya unos cuantos años decidí hablarme a mí mismo. Y que esto lamentablemente me ha ocurrido muchas veces, cuando escucho acerca de un compañero, de un pastor, compañero ministerial, un hermano que ha estado en la obra, que cae en pecado, una de las cosas que me digo a mí mismo, además de orar por esa persona y por las afectadas por lo que él ha hecho, también me digo a mí mismo, Benjamín, ten cuidado porque tú también puedes caer en eso. Esa es la realidad. Y tenemos que acercarnos con mucha humildad a estos temas, asuntos y reconocer que como iglesia podemos experimentar situaciones como esta. Por eso la importancia de adoptar medidas de buen gobierno, de buenas prácticas, de mecanismos que nos permitan ser una iglesia íntegra. Que este lugar sea un espacio seguro para toda persona que venga, sean niños, adolescentes, mayores, hombres, mujeres, vengan de un país o de otro, o seamos de aquí. Que toda persona pueda sentirse realmente acogido, amado, bien tratado. Y que no exista ninguna clase de abuso. Por eso, como consejo pastoral, el liderazgo de esta iglesia, queremos trabajar en esto, debido precisamente a lo que hemos estado escuchando en los últimos tiempos. Y en la medida que vayamos tomando pasos, iremos informando a la iglesia. Pero no cabe duda que tenemos que, hermanos, orar los unos por los otros. Por eso la importancia de cuidarnos, de orar unos por otros, la importancia de los cultos los jueves, los cultos de oración, para poder traer nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, que podamos conocerlas y orar, y orar. Yo no sé si hay alguien aquí que sea un Simón, o un hombre o una mujer pecadora. Yo no sé si hay alguien aquí que haya sido alguna vez abusado o abusada, o haya alguien que ha cometido estos pecados. Como iglesia queremos ayudar, queremos comprometernos a ser una iglesia restauradora, una iglesia que proclame el Evangelio de Jesucristo. Por eso, como consejo pastoral, estamos a disposición de la iglesia. Hay mujeres aquí que son siervas de Dios, que también están dispuestas a ayudar a otras mujeres, quizás a niños, a adolescentes,
que necesiten hablar, que necesiten ser escuchados. Que el Señor nos ayude para que juntos podamos seguir adelante, combatiendo a un enemigo que es poderoso, que es fuerte, que es Satanás, pero un enemigo que fue vencido en la cruz cuando Cristo murió. Y que ahora, al acercarnos a esta mesa, podemos recordar ese amor que Él tuvo para con nosotros. Un amor que es para todos. Seas quien sea en esta mañana que estás aquí, o que nos puedas ver a través de internet, Cristo nos ama y Él quiere perdonar cualquier pecado, sea cual sea, y restaurarnos. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.